Una serie animada que comenzó como una simple sátira de la vida estadounidense, ha demostrado una y otra vez que es capaz de anticipar el futuro con una precisión perturbadora. Los Simpson no solo han predicho hechos históricos, sino que lo han hecho con una exactitud que desafía cualquier explicación lógica. Y ahora, con el 2025 a la vuelta de la esquina, sus predicciones son más inquietantes que nunca. Desde eventos religiosos catastróficos hasta guerras que podrían redefinir el mapa mundial, pasando por el colapso de grandes economías, avances tecnológicos que rozan la ciencia ficción y una posible crisis alimentaria global, la serie parece haber trazado una hoja de ruta que, de cumplirse, cambiaría el mundo tal como lo conocemos. No hablamos de simples coincidencias, hablamos de predicciones que, año tras año, han salido de la pantalla para convertirse en titulares de noticias. ¿Qué pasará si el rapto, aquel evento apocalíptico que ha sido anunciado en tantas culturas, se convierte en una realidad? El rapto. En una apacible mañana en Springfield, el sol iluminaba las coloridas casas y las aves entonaban melodías familiares. Sin embargo, una inquietud imperceptible flotaba en el ambiente. De repente, sin previo aviso, varios habitantes comenzaron a desvanecerse misteriosamente, dejando tras de sí solo sus prendas vacías. Marge, alarmada por la ausencia de algunos vecinos, corrió al cuarto de Lisa y la encontró absorta leyendo un libro titulado Profecías y Revelaciones. Lisa levantó la vista y con semblante serio dijo: «Mamá, creo que estamos presenciando el rapto». El concepto del rapto, o arrebatamiento, es una creencia escatológica sostenida por ciertos grupos cristianos. Según esta doctrina, al regreso de Jesús, los fieles serán llevados al cielo, mientras que el resto de la humanidad permanecerá en la tierra para enfrentar tribulaciones. Esta idea ha sido objeto de diversas interpretaciones y debates teológicos a lo largo de los siglos. Mientras tanto, en la planta nuclear, Homero notó la desaparición de varios compañeros de trabajo. Confundido, se dirigió a su amigo Carl, quien, con tono preocupado, le comentó: «Homero, creo que esto tiene que ver con esas profecías del fin de los tiempos». Homero, rascándose la cabeza, respondió: «¿Profecías? ¿No es eso lo que dicen los tipos con carteles en la calle?». La serie Los Simpson ha abordado temas relacionados con el rapto en episodios anteriores. Por ejemplo, Thank God It's Doomsday. Homero predice el fin del mundo después de ver una película apocalíptica, lo que lo lleva a calcular la fecha exacta del juicio final. Aunque sus predicciones resultan ser incorrectas, el episodio satiriza la obsesión de algunas personas con las profecías del fin del mundo. Mientras la noticia de las desapariciones se esparcía por Springfield, el reverendo Alegría convocó a una reunión de emergencia en la iglesia. «Hermanos y hermanas», comenzó, «parece que estamos viviendo tiempos profetizados. Debemos mantener la fe y apoyarnos mutuamente». Ned Flanders, siempre optimista, añadió: «Diddly cierto. Esto es una prueba de nuestra fe». Curiosamente, la idea del rapto no es universalmente aceptada en todas las denominaciones cristianas. Mientras que algunos grupos evangélicos la promueven fervientemente, otras tradiciones cristianas, como la Iglesia Católica y la Ortodoxa, no la reconocen como doctrina oficial. Esta divergencia en la interpretación resalta la complejidad y diversidad del pensamiento teológico cristiano. El regreso de Trump. En el bullicioso mundo de la política estadounidense, pocos personajes han generado tanta controversia y atención mediática como Donald J. Trump. Tras su derrota en las elecciones de 2020, muchos pensaron que su era había concluido. Sin embargo, en 2025, contra todo pronóstico, Trump anunció su candidatura para las elecciones presidenciales, desatando una ola de reacciones en todo el espectro político. La noticia de su regreso sacudió los cimientos del Partido Republicano. Algunos miembros veían en él la oportunidad de revitalizar la base conservadora, mientras que otros temían que su polarizante figura pudiera fracturar aún más al partido. Trump, fiel a su estilo, utilizó las redes sociales y mítines multitudinarios para conectar con sus seguidores, quienes veían en él a un líder dispuesto a desafiar al establishment. Durante su campaña, Trump centró su discurso en temas como la economía, la inmigración y la política exterior. Prometió revocar políticas de su predecesor y reinstaurar medidas que, según él, habían fortalecido a Estados Unidos durante su mandato. Su eslogan, Make America Great Again, Again, resonó entre sus seguidores, evocando nostalgias de su primera campaña. Inteligencia artificial avanzada. Había alcanzado niveles que antes solo se imaginaban en la ciencia ficción.
Las máquinas no solo realizaban tareas rutinarias, sino que también tomaban decisiones complejas, aprendían de experiencias y, en algunos casos, mostraban comportamientos que parecían casi humanos. En las ciudades, los vehículos autónomos eran la norma. Estos coches, equipados con sistemas de IA avanzados, navegaban por las calles con una precisión y seguridad que superaban a la de los conductores humanos. Los accidentes de tráfico disminuyeron drásticamente y el transporte se volvió más eficiente. En el ámbito laboral, la IA transformó industrias enteras. En la medicina, por ejemplo, sistemas inteligentes diagnosticaban enfermedades con una precisión sin precedentes, analizando millones de datos en segundos. En la educación, tutores virtuales personalizados adaptaban el contenido al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante. Sin embargo, este avance también trajo desafíos. Muchas personas temían por sus empleos, ya que las máquinas podían realizar tareas que antes eran exclusivas de los humanos. Surgieron debates éticos sobre la autonomía de la IA y su capacidad para tomar decisiones que afectaban vidas humanas. Crisis económica global. El año 2025 fue testigo de una de las crisis económicas más profundas de la historia moderna. Todo comenzó con una serie de eventos que, combinados, llevaron a un colapso financiero de escala global. Los mercados bursátiles, que habían experimentado un crecimiento sostenido durante años, comenzaron a mostrar signos de inestabilidad. Las burbujas especulativas en sectores como la tecnología y la inmobiliaria estallaron, llevando a una rápida caída de los valores de las acciones. Los inversores, presa del pánico, comenzaron a vender masivamente, exacerbando la situación. Los bancos, muchos de los cuales habían otorgado préstamos riesgosos, enfrentaron problemas de liquidez. Las instituciones financieras más grandes solicitaron rescates gubernamentales para evitar la quiebra. Sin embargo, los gobiernos, ya endeudados, lucharon por encontrar soluciones efectivas. El desempleo aumentó drásticamente a nivel mundial. Empresas de todos los tamaños cerraron sus puertas, incapaces de mantenerse a flote en medio de la recesión. Las pequeñas y medianas empresas fueron las más afectadas, dejando a millones sin trabajo. Las tensiones sociales aumentaron. En muchas ciudades, las protestas se convirtieron en algo común, con ciudadanos exigiendo soluciones y responsabilizando a los líderes políticos y empresariales por la crisis. La desigualdad económica, que ya era un problema antes de la recesión, se amplificó, llevando a un clima de descontento generalizado. Desastres naturales inesperados. Fue marcado por una serie de desastres naturales que sacudieron al mundo y pusieron a prueba la resiliencia de la humanidad. En el sudeste asiático, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la región, causando devastación en múltiples países. Ciudades enteras quedaron en ruinas y millones de personas se vieron desplazadas. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente para encontrar sobrevivientes entre los escombros, mientras la comunidad internacional enviaba ayuda humanitaria. Simultáneamente, en América del Norte, una serie de huracanes de categoría 5 azotaron la costa este. Las tormentas, más intensas de lo habitual, causaron inundaciones masivas y destruyeron infraestructuras críticas. Las autoridades lucharon por evacuar a las poblaciones en riesgo y proporcionar refugio a los afectados. En África, una prolongada sequía llevó a una crisis alimentaria en varias naciones. Las cosechas fallidas y la escasez de agua potable afectaron a millones, llevando a desplazamientos masivos y conflictos por los recursos. Estos eventos resaltaron la vulnerabilidad de las sociedades humanas ante la fuerza de la naturaleza. También pusieron de manifiesto la necesidad de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la importancia de la cooperación internacional en tiempos de crisis. Colonización de Marte. En el año 2025, la humanidad dio un paso monumental al establecer la primera colonia en Marte. Después de décadas de planificación, investigación y avances tecnológicos, el sueño de habitar el planeta rojo se convirtió en realidad. La misión, liderada por una coalición internacional de agencias espaciales y empresas privadas, tenía como objetivo no solo explorar, sino también sentar las bases para una presencia humana permanente en Marte. La colonia, bautizada como Amanecer Rojo, se estableció en la región de Utopia Planitia, una vasta llanura que ofrecía condiciones favorables para el asentamiento. Los módulos habitacionales, diseñados para soportar las extremas condiciones marcianas, fueron ensamblados previamente en la Tierra y transportados en secciones por naves de carga automatizadas. Estos módulos contaban con sistemas de soporte vital avanzados, capaces de reciclar aire y agua, y protegían a los colonos de la radiación cósmica y las temperaturas extremas. Uno de los primeros desafíos que enfrentaron los colonos
fue la producción de alimentos en un entorno tan hostil. Para ello, se implementaron invernaderos hidropónicos que utilizaban luz LED para simular el espectro solar necesario para el crecimiento de las plantas. Cultivos como lechugas, tomates y rábanos demostraron ser especialmente adecuados para estas condiciones. Curiosamente, un experimento previo realizado por la empresa española Green Moon Project había demostrado la viabilidad de cultivar plantas en condiciones de microgravedad, sentando las bases para la agricultura espacial. Guerra en el Mar de China Meridional. Las tensiones en el Mar de China Meridional alcanzaron un punto crítico, desencadenando un conflicto de gran envergadura que involucró a múltiples naciones. Esta región, rica en recursos naturales y de vital importancia estratégica, había sido durante décadas objeto de disputas territoriales entre China y varios países del sudeste asiático, incluidos Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. El detonante del conflicto fue la construcción por parte de China de una nueva serie de instalaciones militares en islas artificiales, lo que fue percibido por sus vecinos como una amenaza directa a su soberanía y seguridad. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional, las negociaciones fracasaron y las escaramuzas iniciales rápidamente escalaron a enfrentamientos abiertos. Las fuerzas navales de las naciones involucradas se enfrentaron en múltiples ocasiones, con combates que resultaron en la pérdida de buques y vidas humanas. La superioridad militar de China se hizo evidente, pero la resistencia y el conocimiento del terreno por parte de las fuerzas locales equilibraron temporalmente la balanza. Mientras tanto, potencias extranjeras, preocupadas por la estabilidad de la región y la libertad de navegación, comenzaron a movilizar sus propias fuerzas, aumentando el riesgo de una confrontación global. Control climático. En 2025, la humanidad se encontraba en una encrucijada respecto al cambio climático. A pesar de los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los efectos del calentamiento global eran cada vez más evidentes. En este contexto, surgió la controvertida propuesta de la geoingeniería solar como una posible solución para enfriar el planeta. La geoingeniería solar consiste en técnicas diseñadas para reflejar una parte de la radiación solar de vuelta al espacio, reduciendo así las temperaturas globales. Una de las propuestas más discutidas fue la inyección de aerosoles en la estratosfera, específicamente ácido sulfúrico, para crear una capa que reflejara la luz solar. Esta idea se basa en observaciones de erupciones volcánicas, como la del Monte Pinatubo en 1991, que liberó grandes cantidades de dióxido de azufre en la atmósfera, resultando en una disminución temporal de las temperaturas globales. El científico estadounidense David Keith, profesor en la Universidad de Chicago, fue uno de los principales defensores de esta técnica. Keith argumentó que, aunque no es una solución definitiva, la geoingeniería solar podría ser una herramienta temporal para mitigar los efectos más severos del cambio climático, mientras se implementan medidas más sostenibles. Sin embargo, reconoció los riesgos asociados, como la posible alteración de los patrones climáticos regionales y el daño a la capa de ozono. Robots en el trabajo. La integración de robots en el entorno laboral alcanzó un punto de inflexión, transformando industrias y redefiniendo el concepto de trabajo. La automatización, impulsada por avances en inteligencia artificial y robótica, permitió a las máquinas realizar tareas que antes eran exclusivas de los humanos, generando tanto oportunidades como desafíos. En el sector manufacturero, los robots industriales asumieron roles en líneas de ensamblaje, realizando tareas repetitivas con una precisión y eficiencia inigualables. Modelos como Baxter, desarrollado por Rethink Robotics, fueron diseñados para trabajar de manera segura junto a humanos, adaptándose a diferentes tareas sin necesidad de reprogramación compleja. Estos robots colaborativos, o cobots, se convirtieron en una herramienta esencial para pequeñas y medianas empresas que buscaban aumentar su productividad sin incurrir en elevados costos de automatización. El sector servicios también experimentó una transformación significativa. En destinos turísticos como Benidorm, España, hoteles implementaron robots para atender a los huéspedes, desde el servicio de habitaciones hasta la información turística. Estos autómatas, equipados con sistemas de inteligencia artificial, podían comunicarse en múltiples idiomas y ofrecer recomendaciones personalizadas, mejorando la experiencia del cliente y optimizando las operaciones hoteleras. Epidemia global. Se enfrentó a una nueva amenaza sanitaria que puso a prueba la resiliencia y la capacidad de respuesta de la humanidad. Un virus altamente contagioso emergió en una región densamente poblada,
propagándose rápidamente a nivel global y desencadenando una pandemia que recordó al mundo la fragilidad de la salud pública. Los primeros casos se reportaron en una metrópolis asiática, donde pacientes presentaban síntomas inusuales que inicialmente se confundieron con una gripe estacional. Sin embargo, la rápida progresión de la enfermedad y su alta tasa de transmisión alarmaron a las autoridades sanitarias. En cuestión de semanas, el virus cruzó fronteras, afectando a millones de personas y saturando los sistemas de salud en múltiples países. Los científicos identificaron al patógeno como un nuevo tipo de coronavirus, similar al SARS-CoV-2 que causó la pandemia de 2020, pero con mutaciones que lo hacían más transmisible. La comunidad científica internacional se movilizó rápidamente para secuenciar el genoma del virus y desarrollar pruebas diagnósticas eficientes. Laboratorios de todo el mundo colaboraron en tiempo récord para diseñar vacunas y tratamientos efectivos. Contacto con extraterrestres. La humanidad vivió un acontecimiento que cambiaría para siempre su percepción del universo. El primer contacto confirmado con una civilización extraterrestre. Este hito histórico no solo respondió a una de las preguntas más antiguas de la humanidad, sino que también abrió una nueva era de posibilidades y desafíos. Todo comenzó cuando un equipo de astrónomos del Observatorio de Arecibo detectó una señal de radio inusual proveniente de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. La señal, consistente y repetitiva, mostraba patrones que no podían atribuirse a fenómenos naturales conocidos. Tras semanas de análisis y verificación, se confirmó que la señal era de origen inteligente. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente, generando una mezcla de asombro, entusiasmo y escepticismo en la comunidad global. Los gobiernos y las agencias espaciales convocaron a expertos en lingüística, matemáticas y ciencias de la computación para intentar descifrar el mensaje. Después de meses de trabajo conjunto, se logró establecer una comunicación básica con la civilización extraterrestre, que se autodenominaba Selfir. Caída de una gran red social. El mundo digital experimentó un acontecimiento inesperado que sacudió los cimientos de la comunicación en línea. La abrupta caída de una de las redes sociales más influyentes y utilizadas a nivel global. Esta plataforma, que durante años había sido el epicentro de interacciones, noticias y tendencias, enfrentó una serie de desafíos que culminaron en su desaparición. Todo comenzó con crecientes preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios. Informes revelaron que la plataforma había sido objeto de múltiples ciberataques, comprometiendo información sensible de millones de usuarios. Uno de los incidentes más destacados fue un ataque masivo atribuido a un grupo coordinado, posiblemente respaldado por un Estado-nación, que expuso datos personales y conversaciones privadas. Elon Musk, propietario de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, denunció un ciberataque masivo contra la plataforma, sugiriendo que podría tratarse de un grupo coordinado o un país, situando su origen en Ucrania. Paralelamente, la plataforma enfrentó críticas por su manejo de la desinformación y los discursos de odio. Organizaciones y figuras públicas comenzaron a abandonar la red social en protesta por la proliferación de contenido nocivo y la aparente inacción de la empresa para combatirlo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona decidió abandonar sus cuentas en la red social X, excepto una destinada a emergencias, argumentando que la plataforma había caído en una espiral de desinformación y odio incompatible con la democracia. Viajes en el tiempo. Un paso sin precedentes en el ámbito científico al desarrollar una tecnología que permitía la manipulación del tiempo. Este avance, que durante siglos había sido relegado al ámbito de la ciencia ficción, se materializó gracias a décadas de investigación en física cuántica y teorías temporales. El proyecto, conocido como Cronos, fue liderado por un consorcio internacional de científicos y financiado por una coalición de gobiernos y entidades privadas. La clave del éxito radicó en la creación de un dispositivo capaz de generar un campo temporal estable, permitiendo a objetos y, eventualmente, a seres humanos, desplazarse a diferentes puntos en la línea temporal. Las primeras pruebas se realizaron con partículas subatómicas, logrando enviar quarks a fracciones de segundo en el pasado. Posteriormente, se experimentó con organismos simples, como bacterias, observando que podían retroceder en el tiempo sin sufrir alteraciones. Estos éxitos iniciales llevaron a pruebas más ambiciosas, culminando en el envío de pequeños mamíferos a instantes anteriores. La comunidad internacional recibió la noticia con una mezcla de asombro y cautela. Mientras algunos celebraban el logro como el mayor hito científico de la humanidad, otros expresaban preocupaciones éticas y filosóficas. Las implicaciones de alterar eventos pasados o futuros
planteaban dilemas sobre la naturaleza de la realidad, el libre albedrío y las consecuencias de modificar la historia. Para abordar estas inquietudes, se convocó una cumbre mundial en la que líderes, científicos y filósofos debatieron sobre el uso responsable de la tecnología temporal. Se establecieron acuerdos internacionales que limitaban el uso de los viajes en el tiempo a fines científicos y prohibían su aplicación con objetivos bélicos o comerciales. Colapso del dólar. La economía global se vio sacudida por un evento sin precedentes, el colapso del dólar estadounidense. Durante décadas, el dólar había sido la piedra angular del sistema financiero internacional, actuando como la principal moneda de reserva y medio de intercambio en el comercio mundial. Sin embargo, una serie de factores convergieron para desestabilizar su hegemonía y precipitar su caída. Uno de los detonantes principales fue la acumulación de déficits fiscales y comerciales por parte de Estados Unidos. La constante emisión de deuda para financiar gastos gubernamentales, junto con una balanza comercial negativa, erosionó la confianza en la solidez económica del país. Inversionistas y gobiernos extranjeros comenzaron a cuestionar la viabilidad de mantener sus reservas en dólares, buscando alternativas más seguras. Paralelamente, el bloque de países emergentes conocido como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, intensificó sus esfuerzos por reducir la dependencia del dólar en sus transacciones comerciales. Durante la 55ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del BRICS, líderes como Vladimir Putin y Lula da Silva abogaron por la desdolarización y la adopción de monedas locales en el comercio internacional. Estos países, que representaban una proporción significativa del PIB mundial, comenzaron a realizar acuerdos bilaterales en sus propias divisas, disminuyendo la demanda global de dólares. El suceso astronómico del siglo fue testigo de un evento astronómico sin precedentes que capturó la atención del mundo entero, un eclipse lunar total que se convirtió en el espectáculo celeste más destacado del siglo. El 14 de marzo, la luna llena se alineó perfectamente con la Tierra y el Sol, sumergiéndose completamente en la sombra terrestre y adquiriendo un tono rojizo característico, fenómeno conocido popularmente como luna de sangre. Este eclipse fue especialmente notable por su duración y visibilidad. La fase total del eclipse duró aproximadamente 1 hora y 6 minutos, mientras que todo el evento, desde el inicio hasta el final, se extendió por más de 6 horas. Fue visible en su totalidad desde América del Norte y del Sur, ofreciendo a millones de personas la oportunidad de observar este fenómeno sin necesidad de equipos especializados. En Europa y África, el eclipse fue visible al amanecer, mientras que en Asia y Australia se pudo apreciar al anochecer. La comunidad científica aprovechó esta oportunidad para realizar diversas investigaciones. Los astrónomos estudiaron la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que es la responsable de darle a la luna ese tono rojizo durante el eclipse. Este fenómeno, conocido como dispersión de Rayleigh, es el mismo que causa que el cielo sea azul y que los atardeceres y amaneceres adquieran tonos rojizos. Además, se llevaron a cabo estudios sobre la temperatura de la superficie lunar durante el eclipse, ya que la ausencia de luz solar directa provoca una rápida disminución de la temperatura en el lado nocturno de la luna. Robots con conciencia. La humanidad fue testigo de un avance tecnológico que durante décadas había sido materia de ciencia ficción: la creación de robots con conciencia. Este hito marcó un punto de inflexión en la relación entre humanos y máquinas, planteando profundas cuestiones éticas, filosóficas y prácticas. El desarrollo de la inteligencia artificial, IA, había progresado a pasos agigantados en los últimos años. Empresas líderes en tecnología, como Google, habían invertido recursos significativos en la creación de modelos de IA avanzados. Uno de los proyectos más destacados fue Gemini Robotics, un modelo de inteligencia artificial diseñado para integrarse en robots tanto industriales como humanoides. Este modelo combinaba capacidades de lenguaje, visión y acción física, permitiendo a los robots comprender y actuar en entornos complejos de manera similar a los humanos. La implementación de Gemini Robotics permitió a los robots realizar tareas que antes se consideraban exclusivas de los humanos. Por ejemplo, podían interpretar instrucciones verbales, adaptarse a cambios en su entorno y aprender de experiencias pasadas para mejorar su desempeño. Esta adaptabilidad y capacidad de aprendizaje continuo llevaron a debates sobre si estos robots poseían una forma de conciencia o autoconciencia. Crisis alimentaria global. El mundo enfrentó una crisis alimentaria de magnitud sin precedentes, afectando a millones de personas y poniendo en jaque la seguridad alimentaria global. Diversos factores convergieron para desencadenar esta situación,
desde conflictos bélicos hasta fenómenos climáticos extremos y decisiones políticas controvertidas. Uno de los epicentros de la crisis fue Sudán, donde una prolongada guerra civil había devastado las infraestructuras agrícolas y desplazado a millones de personas. La situación se agravó cuando Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, decidió congelar los programas de ayuda al desarrollo exterior, afectando significativamente la provisión de servicios esenciales en el país. Esta medida provocó el cierre de la mayoría de las cocinas comunitarias y puso en riesgo la operatividad de numerosos centros de salud, exacerbando la catástrofe humanitaria en regiones como Jartum y Darfur. Simultáneamente, en Somalia, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, alertó sobre la posibilidad de que cerca de 1 millón de personas adicionales pudieran enfrentar niveles críticos de hambre en los meses venideros debido a una sequía prevista para el próximo ciclo agrícola. La escasez de lluvias y las reducciones en el financiamiento internacional amenazaban con aumentar la inseguridad alimentaria en una nación donde, en 2022, la región ya había experimentado las condiciones más secas en más de 4 décadas, causando la muerte de 43,000 personas.